Bueno, entonces para los que se sumaron recién, nos habíamos quedado un poquito en lo que es la parte digestiva. Bueno, en lo que es la parte digestiva, nosotros habíamos hablado anteriormente de otro grupo de fármacos. Habíamos hablado de los que influyen en lo que es la motilidad gástrica, así como en lo que es la secreción, también los fármacos antiácidos. Bueno, aquí nos quedamos. En cuanto a lo que son los fármacos inhibidores de la bomba de protones, habíamos mencionado que su mecanismo de acción básicamente es la supresión de la secreción ácida. Y habíamos visto que tenemos tres puntos específicos o tres grupos que se encargan de lo que es la secreción de lo que son las sustancias gástricas. Entonces nos habla que tiene una potencia 30 veces más que la cimetidina. Entonces hablábamos de la ranitidina, de la cimetidina y de la famotidina. Bueno, ¿en qué casos, por ejemplo, nosotros utilizaríamos el omeprazol? Se utilizaría, por ejemplo, para controlar lo que es la secreción gástrica que ya no responde a lo que son los receptores H2, que son en este caso la famotidina, la cimetidina y la ranitidina. Entonces, porque tienen un efecto superior y también nos sirven para lo que es las úlceras gastroduodenales y tienen cierta acción sobre lo que es el dolor. Después habíamos hablado un poquito de lo que es el sucralfato y hablamos que tiene un efecto protector ya que se une a la mucosa ulcerada. Entonces, al unirse a la mucosa ulcerada, actúa como una protección para que tanto lo que es los ácidos gástricos que se liberan durante la digestión no produzcan ningún daño, así como la comida misma, como los alimentos mismos. Entonces, acá nos habla, la fijación a los cráteres de las úlceras se considera básicamente el efecto terapéutico que cumple el sucralfato. Habíamos mencionado también que el sucralfato, por ejemplo, le vamos a suministrar, pero por un tiempo definido. No le podemos suministrar por mucho tiempo debido a que no le podemos suministrar por mucho tiempo debido a que inhibe también la absorción de ciertas sustancias. Acá también nos habla, por ejemplo, de que nosotros podemos utilizar en pacientes que reciben un tratamiento con AINE. Entonces, hay fármacos que sí o sí necesitan un protector de la mucosa gastrointestinal para que nosotros le suministremos. Y habíamos visto que hay fármacos, por ejemplo, que inhiben la absorción de lo que son los antiinflamatorios y el efecto de los mismos. Entonces acá, por ejemplo, ya encontramos un fármaco que podemos utilizar en caso que le queramos dar Dexa, Beta o Precni. Después tenemos también lo que es el grupo de antiácidos. Entonces, acá nosotros vamos a ver que estos ácidos, antiácidos vienen combinados con, por ejemplo, el hidróxido de aluminio o el hidróxido de magnesio, o con ambos. ¿Qué pasa acá con estas preparaciones que se realizan? El hidróxido de aluminio acá nos menciona que produce estreñimiento. En cambio, el hidróxido de magnesio tiene un efecto laxante. Entonces vamos a tener una regulación de lo que es la motilidad gástrica en ese punto específico. Porque uno tiene un efecto laxante y otro produce lo que es el estreñimiento del paciente. Nosotros vamos a indicar este fármaco en caso de, por ejemplo, úlceras pépticas o, por ejemplo, una hipersecreción o una hiperacidez gástrica.
En esos casos específicos nosotros vamos a recomendar lo que es los fármacos antiácidos. Y acá, por ejemplo, vamos a ver que hay algunos fármacos que van a interferir en lo que es la acción de los antiácidos. Y acá tenemos las tetraciclinas, el ketoconazol, los corticosteroides, la ranitidina, la cimetidina. Entonces, si nosotros, por ejemplo, vamos a utilizar un antiácido en un tratamiento con tetraciclinas, no es compatible, porque va a interferir en la absorción de uno o en la absorción del otro. La dioxina es un fármaco que actúa a nivel cardíaco, entonces se le suministra a pacientes con problemas cardíacos que suelen tener hipersecreción. En ese caso nosotros le podemos dar omeprazol como coayudante. Después tenemos el grupo de las fluoroquinolonas y acá tenemos lo que acabamos de desarrollar, la cimetidina y lo que es la ranitidina básicamente. Y lo que son los corticosteroides, de los cuales ya estuvimos hablando anteriormente. El ketoconazol, que es básicamente un antimicótico. Si de repente tienen alguna pregunta referente a lo que es la clase o otro tema, me pueden escribir en el chat o igual pueden habilitar su micrófono sin problema. Después tenemos fármacos moduladores de lo que es la motilidad gástrica. En el caso, por ejemplo, que nosotros tengamos una hipomovilidad, o sea, una disminución de la movilidad a nivel gástrica, con un retardo en el vaciamiento, tanto ya sea de lo que es el componente sólido o líquido, entonces podemos utilizar este grupo de fármacos. Acá simplemente nosotros vamos a mencionar ya cuáles son los fármacos que tienen esa acción, porque de algunos de ellos ya hablamos anteriormente. Entonces son fármacos procinéticos. Dentro de este grupo tenemos a las benzamidas. Si ustedes se recuerdan, dentro del grupo de las benzamidas, nosotros, por ejemplo, teníamos a la metoclopramida, por ejemplo. Después tenemos antagonistas colinérgicos y antagonistas de la motilina. En ese grupo nosotros, por ejemplo, vamos a tener a lo que es la cisaprida y lo que es el domperidona, o la domperidona, mejor dicho. De este grupo, el que no mencionamos anteriormente es justamente la domperidona. Es un antagonista dopaminérgico. ¿Qué quiere decir? Que suprime lo que es la acción de la dopamina. Entonces tiene efectos procinéticos, que son prácticamente similares a la metoclopramida. Nos habla básicamente de que no tiene una acción sobre lo que es la actividad colinérgica. A diferencia de lo que es la domperidona, no va a atravesar la barrera hematoencefálica, entonces vamos a tener una tranquilidad por ese lado. En sus efectos se limitan a una acción periférica, que quiere decir un aumento de las contracciones gástricas. Entonces nosotros habíamos hablado de que algunos fármacos tienen una acción central y otros que tienen una acción periférica, en lo que es fármacos que actúan sobre el vómito, ¿sí? Entonces habíamos dicho, no sé si recuerdan cómo actuaban los fármacos de acción central. ¿Cómo era que actuaban los fármacos de acción central? ¿En qué punto específico actuaban los mismos? En el hipotálamo, Muy bien, y teníamos lo que era el centro del vómito. ¿A qué nivel? Mientras voy a sacar foto de su asistencia.
¿Se recuerdan que uno actuaba Encéfalo. sobre... Sí, En el encéfalo. muy bien, perfecto. Entonces, a nivel de lo que es el encéfalo. Excelente. Y la otra parte actuaban sobre lo que son los quimiorreceptores. Ahí nosotros teníamos, por ejemplo, lo que es los receptores de la dopamina, los receptores de la noradrenalina, hablamos también de los receptores del ácido gamma aminobutírico y tenemos lo que son los inhibidores, la serotonina en este caso. Entonces, acá, por ejemplo, nos muestra, voy a cerrar esto. Acá, por ejemplo, nos muestra que en el caso de la domperidona produce un aumento de las contracciones gástricas. Por eso la domperidona también va a tener un efecto sobre el vómito, porque al producir un aumento de la contracción gástrica produce también un aumento del vaciamiento. Entonces se vacía más rápido el estómago y no hay nada que eliminar a través del vómito. Entonces, básicamente ese es su mecanismo de manera rápida. Y habíamos visto que los fármacos de acción periférica actúan justamente de esa manera porque actúan sobre lo que es la contracción o sobre lo que es la liberación de diferentes tipos de secreciones. Bueno, entonces tiene un efecto sobre la motilidad. Después nosotros también tenemos fármacos que van a actuar en el hígado, en el intestino y a nivel del páncreas. Eh, Van a actuar sobre las motilidades de los diferentes puntos específicos y también aumentando lo que es la liberación enzimática o lo que es la liberación a nivel de bilis. Esta parte voy a pasar nomás porque habla un poquito de morfología. Esta parte sí me voy a quedar con ustedes hablando brevemente de cómo es el funcionamiento básicamente de la parte intestinal. Nos menciona que en lo que es la parte enteral, nosotros tenemos ciertos grupos de receptores, ¿sí? Y también tenemos cierto grupo de plexos. Estos plexos van a comandar lo que es o van a controlar lo que son los movimientos gastrointestinales, así también como lo que es la secreción, eh, ya sea de lo que es ácido clorhídrico o de otros tipos de sustancias. ¿Qué pasa? El sistema nervioso entérico puede funcionar de manera autónoma. Entonces, ¿cómo va a estar controlado? Va a estar controlado por lo que es una inervación parasimpática y simpática, justamente de lo que hablábamos, que hay, por ejemplo, algunos tipos de sustancias que producen contracción en lo que es el músculo liso y otras que producen relajación. Acá se viene a aplicar eso. Después tenemos el control hormonal. Existen una cantidad de hormonas y neuropéptidos que básicamente tenemos que se producen no solamente en el intestino, sino también en otros puntos. Entonces tenemos, por ejemplo, lo que es la colecistocinina, que es una hormona que está secretada por lo que es las células o las células de la parte mucosa del duodeno y del yeyuno. Estas van a producir una secreción o un aumento en la secreción de